¿eh? Es una doctrina, la justificación. Y vamos a hablar un poquito sobre la justificación. Y eso se encuentra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué Pablo, que es que escribe el libro a los Romanos, habla sobre la justificación? ¿Qué es la justificación? ¿Cómo alcanzamos la justificación? El apóstol Pablo, al igual que Santiago, tenían una pelea cuerpo a cuerpo con los judíos de la circuncisión. ¿Por qué? Los judíos, cada vez que Pablo levantaba una iglesia, los judíos llegaban allí a venir a implantar sus doctrinas. Entonces, los judíos venían a enseñar, los judíos de la circuncisión. Los judíos de la circuncisión llegaban a esa iglesia que Pablo levantó, e inmediatamente venían los falsos maestros, como la Biblia los llama así, falsos maestros, a introducir sus doctrinas. No venían a predicar, no venían a predicar a los gentiles ni cosas parecidas. Venían, una vez la iglesia estaba establecida, ¿qué? A sembrar cizaña, a implantar sus normas. Ellos decían que para que los gentiles pudiesen ser salvos, tenían que circuncidarse. Si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Si no guardaban el sábado, no podían ser salvos. Entonces decían que la fe era un artículo más de la ley. Un artículo más de la ley, que había que tener fe, pero que si no se cumplían las demás demandas, pues no se era salvo. Y ahí es donde Pablo entonces hace su disertación sobre la justificación por la fe. Y cuando hablamos de justificación, estaba buscando, y porque estuve estudiando, a mí me gusta buscar aquí y allá a todos lados, y en un momento determinado me envían el libro de Isaías. Ya mismo vamos a entrar a justificar. Me envían el libro de Isaías, y cuando me envían a leer un verso, yo veo que el capítulo es corto, yo lo leo completo. Y ahí me encontré con el verso 5, que nosotros lo cantamos. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermoso. Hermoso ese verso 5 y ese corito. Y esa es la realidad de la justificación. La palabra justificación está entrelazada con justicia, con juicio, pero también está entrelazada con forense. O sea, que la misma palabra en una veces se usa como relacionada con juicio, con tribunal, y otras veces se usa relacionada con la muerte. Entonces el verso 11 de este capítulo 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Sabemos que a Isaías se le llama el quinto evangelio. Yo le digo el evangelio del Antiguo Testamento, porque este es el capítulo 53. ¿De quién está hablando? Del Mesías, de su muerte, de sus padecimientos. Y en este verso 11 nos está diciendo que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El justo justificará a muchos, hará a muchos justos. Ok,
Vamos a dejarlo aquí con Isaías. Vámonos con Pablo, a Romanos. Ya ustedes lo tienen por ahí. A buscarlo en el Santo, mi Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es justificados? Cuando hablamos en el término judicial, justificado es declararlo a usted inocente. Exonerarlo a usted de toda culpa. Es como si nosotros ahora mismo, nosotros llegamos aquí y nos paramos frente al altar, como que nos vamos a convertir, como que vamos a aceptar a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, ¿verdad? Llegamos aquí y nos paramos frente al altar. ¿Qué pasa? Nosotros nos paramos aquí, esto se convierte en una sala judicial. Yo, cargado de pecado, sentenciado a muerte, no me atrevo a levantar mi vista porque ¿quién está ahí al frente? En el trono. Dios. Dios está aquí como el juez soberano. Porque Jesús está ¿dónde? Conmigo, a mi lado. Yo estoy parado frente al juez con una sentencia de muerte. ¡Santo! Yo estoy sentenciado a muerte. ¿Por qué? Porque yo he pecado, vengo cargado de pecado, vengo sucio por el pecado. La maldad me había arropado. Pero ahora, como yo he reconocido que Jesús es mi Salvador, yo he aceptado el plan de salvación que Jesús me ofreció. Yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que es el ungido de Jehová, y que a través de su sangre mi pecado, mi culpa, mi maldad ha sido limpiada o va a ser limpiada. Entonces yo estoy aquí ante el Tribunal Supremo. Es como si el juicio del gran trono blanco se hubiese adelantado para nosotros. Por eso es que para nosotros no hay juicio luego. Nosotros somos espectadores en aquel juicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, cuando vinimos aquí a los pies de Jesús, aceptándole como nuestro único y exclusivo Salvador, ahí se celebra el juicio contra nosotros en ese momento. Dios está ahí en el estrado. Yo estoy aquí lleno de cargado de pecado sucio. No levanto mi vista para con Él porque la sentencia mía es de muerte. Yo estoy sentenciado a muerte, pero a mi lado está el abogado mío. Está mi defensor, que Él va a pelear por mí. Él va a interceder por mí. Yo no tengo que decir nada. Yo no tengo que decir nada. Él me va a sacar a suelto. Porque cuando haya que hablar, Él va a hablar por mi Padre. Ya Él me aceptó. Él es mío. Él es de los míos. Ya yo limpié con mi sangre, yo limpié su culpa, su pecado, su maldad, su suciedad. Ahora yo lo voy a hacer una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora Él me pertenece a mí, Señor. Y entonces Dios, en su gracia, en su amor, me declara justo. Es por gracia. Yo no hice nada. Yo no tuve que caminar a pie de un pueblo a otro pueblo. Yo no tuve que caminar de rodillas sobre una escalinata de rodillas para decir, me sacrifiqué. Yo no me tuve que dejar crecer el pelo un año y lavarlo un año para decirle estoy haciendo votos para que Dios tenga misericordia de mí. Yo no hice nada de eso, porque nada de eso sirve. Todo eso es vano. Eso no tiene efecto ninguno en Dios. Yo sí hice lo que tenía que hacer, lo que Dios quería, que era aceptar a Jesús como único y exclusivo Salvador. Jesús dijo, el que me acepta a mí, no me acepta a mí solo, sino que acepta el que me envió.
El Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Yo soy la vida. El que en mí cree, le dijo a María, María, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Ah? Así que yo estoy ahora ante Dios. Y ahora Dios, como Jesucristo intercedió por mí, ahora Dios me declara justo. Me declara libre de culpa. Eso es justificar. Declararlo a usted como si usted no hubiese hecho nada. Yo llegué aquí sucio y cargado, con una sentencia de muerte, pero al venir aquí y aceptar a Jesús como mi único y exclusivo Salvador, esa sentencia cambió de muerte a vida. Ahora yo disfruto de la vida que me dio Jesús. ¿Con qué? Con su muerte en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que yo pudiera ser lavado. Él pagó con su vida el rescate por mi vida, porque ya yo no era mío, ya yo le pertenecía al enemigo, porque yo le servía a él. Yo era de él. Pero cuando escuché la palabra, por eso Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando escuché la palabra, reconocí que esa palabra era viva y eficaz. Y yo siempre decía, cuando era un chamaquito de 15 años, que me iba allá a la carretera, allá al frente a la calle, a brincar y a danzar y a hacer moriqueta cuando cantaban los coritos los hermanos de la iglesia, porque en mi barrio había una iglesia pentecostal, barrio Mamey de Aguada. Yo me crié en Aguada, nací y me crié en barrio Mamey de Aguada. Allí está la iglesia de las Asambleas de Dios. Y yo, en mi ignorancia, yo decía, esa gente tiene la verdad. Cuando yo sea viejito, yo voy a ir para allá, porque después que disfrute de la vida, voy a ir para allá, porque esa gente tiene la verdad. Yo reconocía que aunque yo había hecho todos los rituales de la iglesia popular y me crié en el espiritismo, yo estaba vacío. Yo me sentía vacío. A la edad de 15 años yo no sentía deseo de vivir. Y los rituales que había hecho desde mi nacimiento, que me habían bautizado, la comunión, catecismo, todas esas cosas, nada de eso había hecho ningún efecto en mi vida. El espiritismo tampoco me llamaba la atención. Yo era que llevaba a mis papás a los centros espiritistas, porque desde los 16 años tengo licencia de conducir, y mi papá no tenía licencia por una serie de letras. Y mi hermano mayor, con él no se contaba. Pero a los 17 años a Dios le plació llegar a mi vida. No tuve que esperar a ser viejito. Ahora viejito estoy sirviendo al Señor. Llevo muchos años sirviendo al Señor y disfrutando de las mansiones de Dios. Así que Pablo tenía esta guerra con los judíos, porque los judíos decían, sí, está bien, hay que tener fe, pero si no te circuncidas, si no guardas el sabbat, no puedes ser salvo. Y ahí es que Pablo hace su disertación sobre la justificación, que la justificación es por la fe, y a través de la fe tenemos paz para con Dios, porque cuando yo llegué aquí, yo estaba en guerra con Dios. ¿Por qué yo estaba en guerra con Dios? Porque yo estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Yo me había rebelado contra Dios. Así que yo era un rebelde. Yo era un rebelde y no tenía paz con Dios. Pero a través de la fe tenemos paz. Y cuando usted tiene paz con su hermano, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Hay gozo, hay alegría, hay comportamiento, o sea, porque todos estamos por eso que la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad?
Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón. ¿Por qué? Hay tranquilidad. Cuando hay guerra, ¿qué pasa? ¿Ah? Usted está esquivo, ¿verdad? Porque usted no sabe de dónde va a venir la flecha, de dónde va a venir el dardo, de dónde va a venir la pedrada. Usted está esquivo. Está inquieto. ¿Por qué? Porque está en guerra. Pero ahora, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos paz para con Dios. Hemos recibido esa reconciliación. Dios, a través de su Hijo amado, ha reconciliado al mundo con Él. Miren qué maravilloso y qué hermoso es Dios. Y cuán grande es el amor de Dios. Que Dios mismo, a través de su Hijo y con su Hijo, reconcilia al pecador con Él. O sea, mire qué grande es el amor de Dios. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida, tenga vida eterna. ¿Por qué? Dios pudo haber dejado a la humanidad al garete, que simplemente los 2 o 3 justos que hubieran, como el caso de Noé. Dice la Biblia que solamente encontró a Noé justo. Todos los demás seres humanos de la tierra eran injustos. Solamente había un hombre justo sobre la faz de la tierra. Dios pudo haber cogido, mira, 2 o 3 justos, pues con eso me quedo, los demás que se pierdan. Pero Dios no es así. Dios no es así. El amor de Dios es tan y tan grande por la humanidad que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del hombre. O sea, Dios no se alegra en la muerte del hombre, ni siquiera la muerte del pecador. Dios ama al hombre, Dios lo ama, y Dios quiere entrar en esa comunión con Él. Pero el hombre tiene que tomar acción. Tiene que reconocer que sin Dios nada es. Y que sin Dios no va para ningún sitio. El hombre tiene que reconocer que Dios le ama y que Dios quiere lo mejor para él. Pablo ahí hace una disertación y compara a Adán, el primer hombre, y el primer Adán, porque hay un segundo Adán. Y nos dice que por culpa del primer Adán y del primer pecado, todos los hombres, el pecado de Adán, el único pecado, el pecado que cometió al principio, ese pecado pasó a todos los hombres. Y la consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte. O sea, como consecuencia del pecado vino la muerte para todos o para muchos. Pero este Adán era un tipo del segundo Adán. Y este segundo Adán, que es Jesús, que no tenía ninguna relación con el pecado, cargó mi pecado, cargó mi culpa. Aleluya, gloria a Dios. Él la cargó y la llevó a la cruz y derramó su sangre, pagó el precio que yo tenía que pagar por mi redención. Él lo pagó. Y como a través del primer Adán, el pecado, ese primer pecado de Adán, todos los hombres pasaron a ser pecadores y a todos los hombres le llegó la muerte por consecuencia del pecado, tanto física como espiritual. Ahora por este segundo Adán y este sacrificio sin relación con el pecado, este segundo Adán trae ahora al hombre la vida que había perdido al principio, la comunión que había perdido al principio. ¿Se acuerdan que al principio Dios bajaba al huerto del Edén y hablaba con Adán? De tú a tú. La Biblia nos presenta el caso cuando Dios lo llama y él está escondiéndose porque había cometido pecado, falta. Pero esa era la costumbre de Dios, de bajar allí al huerto a hablar con Adán. No fue en esa sola ocasión. En esa ocasión Dios baja como de costumbre a hablar con el hombre.
Porque Dios siempre ha querido estar en comunión con el hombre. Y Dios siempre ha querido estar en paz con el hombre. Y Dios siempre ha querido que el hombre esté a su alcance, a su voz. O sea, el ser humano, nosotros cuando nos descarriamos decimos, Dios está allá arriba en el cielo y yo estoy acá abajo en la tierra. En nuestra ignorancia. Porque Dios está, no arriba en el cielo, está en todos lados, en todas partes. Y está pendiente a todo lo que hacemos. La Biblia dice que Él no escucha al pecador, pero no le escucha ¿para qué? Para contestarle. ¿Por qué? Porque usted está sucio, está manchado, yo estaba sucio, estaba manchado. Mi vestimenta no era la apropiada para presentarme delante de Él. Ahora cuando vine con Jesús estaba conmigo. Me dijo, no, Padre, es de los míos. Yo le voy a dar una vestimenta nueva. Esa que tiene yo se la voy a quitar, la sucia. Pero yo con mi sangre yo la veo tengo una especial para Él. Y por eso entonces ahora yo puedo venir delante de Él y postrarme delante de Él. Antes no lo podía hacer, pero ahora yo puedo venir delante de su presencia y postrarme ahí a su presencia y hablar con Él de tú a tú. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros hablemos con Él de tú a tú, cara a cara, nos expresemos, como yo decía ahorita. Él es mi ayudante, ahora en mis tareas Él es mi ayudante. Ay, Señor, ayúdame en esto. Señor, mira esto que me está pasando. Hermano, rápido viene la solución. Rápido yo siento que gracias, Señor. Tengo que estar todo el día dándole gracias. Porque veo la mano de Él obrando en la situación por la que estoy pasando, en las situaciones que estoy. O sea, la vida no es fácil. ¿Verdad que no? No es fácil. Nosotros aquí, bueno, Jesús dijo que nos dejaba en el mundo como que, como corderos en medio de lobos. Y un corderito es un animalito dócil, frágil, sencillo, no, a diferencia del cabro que brinca, salta, la oveja es pasiva, mansa, escucha la voz de su pastor y le sigue a su pastor. Imagínense, el lobo, ¿quién es? El lobo quiere comerse la oveja, porque eso es carne para él, eso es comida, eso es alimentación. Devorar, ¿verdad? Esa es la palabra, devorar. El lobo quiere devorar a la oveja. Nosotros somos ovejas en este mundo. El enemigo quiere devorarnos, quiere hacernos la vida imposible. Pero en medio de las tribulaciones, el apóstol Pablo decía que a través de pruebas y tribulaciones vamos a alcanzar el reino de los cielos. Y Jesús dijo que era necesario que las pruebas vinieran. El problema es, de aquel por quien vienen las pruebas. Dios te tiene que enfrentar a Dios. Tú le estás haciendo la vida imposible a mi siervo. Yo voy a arreglar cuentas contigo. ¿Bien? Pero qué bueno es estar en paz con Dios. ¡Aleluya! Qué bueno es reconocer que a través del sacrificio de Cristo yo puedo tener esa paz. Yo fui declarado justo. Y una persona justa es una persona que obra en equidad. Ni le da ni le quita a nadie. Da al necesitado, apoya al necesitado, hace lo que tiene que hacer. O sea, es prácticamente una persona justa, una persona que es perfecta delante de Dios. Es perfecta delante de Dios. Por eso que dice Jehová Dios que solamente halló justo a Noé. Porque Noé obraba correctamente. Los demás hacían, deshacían, de fiesta, de holgorio, come, bebe, cásate, date en casamiento. Y Noé, tranquilo, buscando de Dios, sirviendo a Dios y haciendo las cosas como a Dios le agradaban. Santo mi Dios, maravilloso tú eres, mi Señor. Santo, 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 santo. La Nueva Traducción Viviente nos dice: por lo tanto,
ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, ahora nosotros tenemos paz, ahora nosotros estamos en tranquilidad. El salmista decía: caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en Dios. Y el enemigo vendrá como ¿qué? Como león rugiendo. Oh, te quiero, te voy a devorar, te voy a comer. Mire, tranquilo. En el nombre de Jesús te reprendo. ¿Ah? Pero usted tiene que demostrar su templanza, su autoridad, su poder. No amedrentarse por nada. No tener miedo por nada. Con su templanza ahí. Tú eres un mentiroso, en el nombre de Jesús te reprendo. Vete de aquí. Tranquilo, en paz. Santo mi Dios. Así que, ahora, dice el verso 16, el capítulo 15, nueva traducción viviente. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios, miren en esto, el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios. Es un regalo, es un favor, yo no lo merecía, es inmerecido. Yo no lo merecía. Yo no lo merecía, yo no hice nada por merecerlo. Pero como reconocí que Jesús es el Hijo de Dios, ¡aleluya! Y reconocí que el sacrificio que hizo en la cruz lo hizo por mí, le pedí perdón porque lo había ofendido, y lo acepté como mi único y exclusivo Salvador. Ahora puedo disfrutar de ese regalo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. ¿Está hablando de quién? De Adán. La consecuencia del pecado del primer hombre fue la muerte para todos los seres humanos. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Somos culpables de muchos pecados. Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, vinimos cargados de pecado, y el pecado nos asedia. El pecado nos acecha, y a la mente nuestra vienen muchas cosas, pero en el nombre de Jesús se tienen que ir. Usted la tiene que reprender. Usted no puede dejarle cabida que aniden en su mente. Por eso es que la palabra dice que tenemos que estar en comunión continua con Dios. Esta palabra tenemos que rezarla cuando vamos de camino, por allá, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Estar rezando la palabra, diciendo, recordando la palabra, cantando coritos para tener nuestra mente ocupada, haciendo lo que estamos haciendo, pero alabando a Dios y glorificando a Dios en todo tiempo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que nosotros tenemos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ya no hay de qué temer. Ya nosotros sabemos cuál es nuestro camino, cuál es la trayectoria que nosotros vamos a llevar. Y eso es lo que yo me acordaba antes, en mis tiempos. Cuando usted no sabe, cuando la gente no sabe cuál es el camino
y lo va a conducir al cielo, usted está desesperado. Usted está inquieto. Cuando usted es un creyente y usted está esperando los días de la muerte, está enfermo, ya es ancianito, usted está tranquilo, confiado. Cuando mi madre estaba, la habían declarado ya, como dice la ciencia, desahuciada, la habían desahuciado. Me llamaron, me dice, papi, ella me decía, papi, ya los médicos me dicen que ya no pueden hacer nada por mí, me desahuciaron. Mi madre, mami, yo decía, mami, no te preocupes, Jesucristo no te ha desahuciado. Jesucristo no te ha desahuciado. Eso es lo que tú tienes que preocuparte, que Jesucristo no te desahucie. Y después de eso duró 3 años y medio. Y yo la llamaba toda la semana y nos poníamos a hablar. Yo la llamaba para consolarla a ella y yo terminaba consolado, porque así son las madres. Y entonces me decía, papi, no, yo estoy lista ya para irme con el Señor. Lo único que me preocupa es tu padre, me decía. Y mami, no te preocupes. El día que te toque ir, vete tranquila, que nosotros nos hacemos cargo de papi. Y miren, cuando murió, los que estaban allí con ella, pues ella estaba viviendo en Estados Unidos, dicen que se fue como un pichoncito. Y la expresión de su rostro era de una persona que estaba durmiendo y con una sonrisa. A ella, usted miraba su rostro en el ataúd y usted no veía dolor ni sufrimiento allí. Usted venía, parecía que estaba dormida. Parecía que estaba dormida. ¿Por qué? Porque ella sabía para dónde iba. Mami, vete tranquila, vete en paz, que nos veremos pronto allá arriba en el cielo. ¿Ah? Cuando usted tiene esa esperanza, usted está tranquilo. Usted puede darle la gloria a Dios, puede alabar a Dios, puede gritar, porque es maravilloso, la verdad. Es maravilloso servir al Señor y es maravilloso el estar en los caminos del Señor. Porque por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así que nosotros todos hemos sido declarados justos. ¿Por qué? Porque creímos. Esa es nuestra garantía. Que nosotros creímos y ahora somos justificados. Hemos sido exonerados del juicio venidero. Hemos sido exonerados de la culpa por nuestro pecado. Ya somos limpios. Ya somos redimidos. Lo único que estamos esperando es que el Señor venga a buscarnos. Nada más. Seguimos en nuestras tareas, en nuestro oficio, en nuestro trabajo, pero ¿qué? Esperando la gloriosa venida del Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor. Démosle gracias a Dios día a día por esa justificación tan hermosa, por nuestra fe. Por nuestra fe hemos sido justificados. Dios les